Hola gente, ¿cómo están? Pura vida. Bueno, entramos a video directamente, está muy largo, así que no voy a hacer mucho adelanto. En el video comentamos todo. Tercer video de la saga, ya nos falta el último, que es el cuarto, y estaríamos por aquí, pura vida. Estamos aquí en el C2Box y vamos a ver las partes, ¿verdad? De los brazos principalmente, que son, digamos, las modificaciones que tengo que comentarles. Esto lo vimos en el video pasado, ¿verdad? Lo que es la cabeza y demás. Entonces, en el video quiero que les quede claro principalmente la parte de que está el brazo, ¿verdad? Lo que tiene es una tubería de lado a lado, sin más. Y que cada uno de los cañoncitos que está arriba, ¿verdad? Lo que tiene es un hueco ahí, ¿verdad? Que es donde vamos a meter los LED. Igual para con esto. Y la misma forma para con esto. Ahora bien, yo esto lo que hice fue hacerle una perforación, ¿verdad? De más o menos 10 milímetros y unos 5 centímetros de diámetro de la perforación para que quedara bien. Por otro lado, aquí le hice las perforaciones a lo que serían los cañoncitos para que se metan los cablecitos. Ahora bien, las perforaciones son bastante pequeñas, ¿verdad? Porque los cablecitos igual tienen que ser bastante pequeños. Entonces hice una perforación para cada una. Aquí se ve donde hice la perforación para que pasen los cables, y lo mismo por este lado. Entonces la idea es que bajen los cables y que se vengan para acá atrás para soldarlos por aquí, digamos con el pin magnético, ¿verdad? Con el conector magnético. Ahora bien, cosas para que ustedes consideren en algún proyecto distinto, a ver si les sirve o no les sirve LED. Como siempre les digo, ¿verdad? Utilizar las herramientas. Yo bajo eso por ahí y verifico con la herramienta de medida, ¿verdad? El ancho, y eso tiene 7 milímetros y el LED apenas tiene 1.8 milímetros. Entonces imagínense, va sobradísimo, por lo cual me permite hacer este proyecto. Y lo mismo para los más pequeñillos, ¿verdad? Que tienen un aproximado de dice que de más o menos 4 milímetros, entonces sobradísimo, ¿verdad? Entonces así no me arriesgo yo a imprimir nada sin antes verificar que todo vaya de la mejor forma. Igual para con esto también verificar el grosor, si el LED pasa junto con los cables, ¿verdad? Y dice que esto tiene más o menos un grosor de 4 milímetros, el LED mide 2, por ende tengo 2 milímetros para los cables, y así hago la elección. Por otro lado, dentro de las recomendaciones, esto y esto lo imprimí relleno. Lo único que hice fueron los huecos, ¿verdad? Por donde van a pasar los cables. Y más o menos acá les muestro la orientación que le di a la parte de los brazos donde van los cañones. Y observen que yo, en la medida de lo posible, trato siempre de no dejar, ¿verdad? De no dejar soportes adentro, para que esos soportes adentro no me vayan a generar una sombra en la iluminación y eso se vea horrible. Entonces intenten en la medida de lo posible no dejar soportes por donde va a ir la iluminación, dado que esos soportes generan sombras y eso se ve bastante feo. Por otro lado, ¿verdad? Mencionarles que el otro brazo simplemente es un hueco. Aquí en lo personal no vamos a ver la parte de Mesh Mixer, cómo hacer la tubería, dado que ya tengo un video dedicado a hacer las tuberías y eso se ha explicado de mejor forma y no es necesario ir haciendo cada proyecto lo mismo. Basta con ver ese video. Acá en el torso lo mismo, ¿verdad? Pueden ver las tuberías, ¿verdad? Que van al brazo y que salen allá abajo. Recordemos que estas tuberías en Mesh Mixer las hacemos de forma que queden perfectamente alineadas con el brazo, y cuando entra el brazo, ¿verdad? Los pines magnéticos quedan bien alineados y así no hay un desfase y no se pierde la conexión. Lo mismo para con la parte del pantalón, ¿verdad? Ahí hice una tubería en Mesh Mixer, pueden buscar el tutorial y ahí está la tubería. Esta tubería la hice bastante ancha, creo que por lo menos le puse unos 8 milímetros para que el cable pasara lo más bien junto con las espigas, como lo vieron, dado que para pintar, ¿verdad? Tenemos que tener todo esto desarmado y luego ajuntar o meter el cable por separado y hacer la junta aquí en el medio. Entonces esto sería en la parte del torso. El otro brazo por acá no lo tengo, pero es exactamente lo mismo. En Mesh Mixer hicimos una tubería desde inicio a fin que saliera más o menos por la palma de la mano. Entonces vamos ahora a la mesa de trabajo para ver cómo hicimos esto en realidad. Bueno, gente, estamos aquí ya con la parte del cuerpo, ¿verdad? Yo voy a explicarles más o menos cuál va a ser mi idea. Lo que vamos a hacer es llevar la corriente, ¿verdad? Como lo dijimos en un inicio, desde el pie derecho del personaje, llevar la corriente por estos pines PCB hasta lo que sería el torso, ¿verdad? El cable va a ir por aquí. Recordemos que ya las tuberías están hechas y el cable va a ir pasando y adaptándose, ¿verdad? Hasta salir al otro lado. Ok, por ahí quedaría ya el cable con los pines PCB, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo en el torso. Recordemos que vimos como el torso ya tiene
dos ¿verdad? Tuberías hechas en Mesh Mixer y alineadas con las tuberías que tienen también los brazos. ¿Para qué? Para que cuando pongamos los pines con imán, ¿verdad? Todo quede perfectamente alineado y no nos dé problemas a la hora de poner, ¿verdad? Lo que serían las conexiones. Entonces vamos a poner vamos a poner dentro del torso estos los pines receptores que van a ir con el cable, va a ir por la tubería, ¿verdad? Y va a salir por acá abajo. Recordemos que hicimos este hueco adicional que está por acá, para que ahí se guarde lo que sería la conexión, ¿verdad? De estos pines PCB con los receptores, y que no me quede por ahí, digamos, como estorbando o atravesado esos conectores. Entonces vamos a poner uno de cada lado, así ponemos los receptores de los que van a ir, de los LED cup que van a ir en este brazo, pero digamos que eso serían conexiones sencillas. Ahora bien, dentro de lo que tenemos que jugar o de lo que tenemos que ver va a ser con este. Este no solo lleva un filamento LED a lo largo, es decir, atravesando lo que sería el brazo, el antebrazo y el puño, ¿verdad? Poniendo un LED de lado a lado, sino que yo en lo personal quiero ponerle 3 pedacitos de LED cup aquí, ¿verdad? Uno en cada, por decirlo así, en cada parte como de los cañoncitos estos, para que alumbre también, dado que si lo ponemos aquí únicamente alumbra, pero no va a alumbrar con la misma eficiencia si también los ponemos acá. Por lo cual tenemos que conseguir un alambre bastante delgadito y disimulado para poder pasar la corriente, ¿verdad? Llevarla desde por acá, subirla y pasarla para alimentar estos 3 LED. Ahora bien, yo en lo personal, dentro de todo lo que encontré y me sirvió, básicamente el cable que voy a utilizar es este. Que yo voy a utilizar estas lucecitas que venden donde el chino, normalmente son lucecitas para Navidad. Estas traen unos cablecitos bastante delgados y recubiertos como una especie de silicona. Entonces voy a utilizar estos cablecitos para llevar la corriente hasta esos 3 cañoncitos que están por acá. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer básicamente es determinar la medida de los LED que va a ir en los cañoncitos para luego hacer la soldadura y ponerle los cables. En lo personal es una práctica un poco tediosa, principalmente cortar estos LED para luego soldarlos, porque si son, la verdad, piezas muy pequeñas. Por ende, yo en otros videos les comenté que tuve que hacerme de un cautín con una punta bastante fina, tipo así, punta como para soldar PCB, ¿verdad? Como lo hacen los electrónicos y demás. Y obviamente ya esto me dio un buen resultado, dado que fue más sencillo. ¿Se puede hacer con un cautín normal? Sí se puede, por supuesto. El problema va a ser ese, ¿verdad? Digamos que la punta, al ser bastante gruesa, pues cuesta un poco más soldar estas pistas tan delgaditas. Y el cuidado que hay que tener también para no pasarse, ¿verdad? Con lo que es la temperatura del cautín. Yo les recomiendo siempre usar unos 300 grados centígrados en la temperatura del cautín, así no derriten las pistas y hacen la soldadura bien. Por acá se puede ver lo chiquititas que son estas pistas. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerles un poquito de estaño. Recordemos que siempre debemos poner o preestañar, lo que llamamos, tanto el LED como lo que sería el cableado, dado que lo ideal es hacer una soldadura muy rápida. Estas pistas, al ser tan delgadas, no podemos dejar el cautín tanto tiempo puesto, porque si no, lo que vamos a hacer es reventar la pista y obviamente dañar el LED. La idea no es esa. Entonces la idea es poner rápidamente un poquito de estaño. Por eso yo les digo que más o menos con una temperatura de 300 grados centígrados va bastante bien. Y uno apenas arrima el cautín, el estaño se derrite casi de forma instantánea y ya quita el cautín y ya queda por ahí soldado. Los cables, recordemos que, como les dije un inicio, tienen una cobertura como de silicona, por lo que hay que rasparlos. Lo mismo con las pistas del LED cup, ¿verdad? En las pistas del PCB tiene como una especie de cobertura, entonces hay que rasparlo un poquito con ya sea con una lija o con el mismo cúter, o con lo que llaman también el exacto, ¿verdad? Que se puede usar por ahí para hacer para raspar estas pistas y que se descubra el cobre y así poder hacer la soldadura más sencilla. Yo siempre les recomiendo poner un poquito de flux, ¿verdad? Que es la pasta esa que uno le embarra el cablecito, y así de esa forma, digamos que la soldadura es bastante más sencilla de hacer y no hay otro problema. Siempre, como en todos los videos que hacemos, probamos la conexión, que haya quedado bien. Aquí tuve que hacerle un poco de fuerza a los caimanes, puesto que los caimanes directamente están tocando la cobertura de silicona del cable, y estos cables pues son bastante delgaditos, pero que esta silicona, digamos que
mantiene bastante bien la cobertura y me evita los problemas, ¿verdad? De un cortocircuito o algo así por el estilo, que me vaya a quemar todo esto. Por otro lado, ya comenzamos aquí a poner los LED dentro de los cañoncitos. Es un trabajo un poco tedioso, tal vez aquí en el video se ve bastante rápido, pero hay que tener mucha paciencia para ir poco a poco acomodando estos cablecitos, porque recordemos que estos LED cups son bastante suavecitos, no podemos generarles o meterles una fuerza muy grande jalándolos porque los vamos a reventar. Entonces estos trabajos son muy delicados, de mucho cuidado y de mucha paciencia. No hay que verdad, frustrarnos, y si estamos frustrados simplemente dejamos el trabajo y lo continuamos luego, porque si no, no vamos a llegar, como dice uno, a buen puerto. Entonces, recomendación, paciencia, ir poco a poco, ir pasando los cables poco a poco, sin irlos jalando demasiado duro. Tampoco es que es un cristal que se va a reventar a la primera, pero como les digo, evitar la fuerza excesiva. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos el primer LED puesto de manera bastante bien. El cable, como pueden observar, queda muy disimulado, que es lo que andamos buscando, dado que aquí las patitas, ¿verdad?, donde van agarrados los cañones a la base del brazo, no son grandes ni gruesas, por ende tenemos que jugárnosla, y en este caso tuvimos que usar estos cablecitos para poder disimular bien, digamos, el llevar corriente. Y como les dije antes, si nosotros no ponemos luces ahí, tal vez queda bien iluminado, pero no de forma perfecta como les gusta hacerlo. Y es una apuesta bastante difícil, y ya van a ver por qué. Porque en realidad esta parte no es la difícil como tal, esta parte es un poco de paciencia, pero ya ahorita vamos a ver a qué me refiero con la parte difícil, que es la que viene a continuación, cuando vamos a soldar tanto estos cables, todos juntos, pegados al mismo pin magnético, ¿verdad? Y además soldar el LED cup, que es la parte difícil. Entonces aquí lo que hago es que voy probando los positivos de cada cable para irlos, por decirlo de alguna manera, apartando, ¿verdad? Dejar los positivos juntos y los negativos por otro lado, para después agarrar los tres cables positivos de cada LED y unirlos, y hacer exactamente lo mismo con los tres cables negativos de cada LED y unirlos, dado que, como les digo, estos cables, tanto el positivo como el negativo, lo vamos a hacer en uno solo para llevarlo a conectarlo con el LED o con el pin magnético, ¿verdad? Aquí, como pueden observar, ya lo que hice fue, digamos, hacerle una trenza para que sea lo más delgado posible. Recordemos que, como vimos antes en el Chitubox, tenemos apenas una cavidad de más o menos 4 milímetros en el brazo para pasar tanto los LED como los cables, por ende sí o sí deben de ser cables bastante delgados, y así evitarnos, ¿verdad?, complicaciones si le metemos un cable demasiado grueso. Y como los LED son bastante pequeñitos, en este caso más o menos unos 8 milímetros, 10 milímetros de longitud, entonces es bastante más fácil pues conectarlos. Y como siempre les digo, hacer una y otra vez pruebas de que todo haya salido bien, de que todo esté bien conectado. Ojalá meterles movimiento, ¿verdad?, para verificar de que no se vaya a reventar la soldadura, dado que es mejor, mil veces mejor que se reviente aquí en este momento y no cuando ya la figura esté terminada y esté hecha, que ahí sí ya es un problema mayúsculo. Aquí unimos ya los cables, ¿verdad?, tanto positivo como negativo, y les ponemos estaño a la punta, tratando de asegurarnos de que los tres cables, ¿verdad?, queden conectados o queden prestañados para que, digamos, la corriente pase a los tres cables y no que me vaya a quedar alguno por ahí sin conexión. En lo personal, aquí obviamente se muestra el proceso resumido, pero también en algunas partes tuve que aplicar como 2 o 3 veces soldadura, ¿verdad?, para que quedara bien estañado, porque no quedaba bien. Entonces si no le sale la primera, pues obviamente intentarlo, verificar, observar bien qué es lo que se está haciendo mal, ¿verdad?, y corregirlo. Por eso no hay ningún problema y es parte del aprendizaje, y justamente por eso yo les doy todas estas ideas, dado que no todo sale a la primera. De hecho, como pueden ver, a mí se me quebró una de estas aletitas que sale del brazo, porque son muy delgadas. Entonces ya se me quebró y no la pegué. Lo que voy a hacer es pegarla luego cuando ya haya terminado el trabajo, para que así no se me complique, dado que si la pego y sigo manipulando el brazo y se me va a volver a quebrar, entonces no es la idea. Aquí hago la prueba, observen que aquí tuve un fallo, ¿verdad? La soldadura quedó mal, es decir, la soldadura del LED cup quedó mal, por ende me traje la lupa, la 4x4, y ahora sí, con mirada de rayo láser, a ver qué fue lo que quedó mal, y ya vi que era que no estaba haciendo contacto, y ya puse por ahí, ¿verdad?, lo que es el puntito de soldadura que me faltaba. Y lo mismo, lo que siempre les digo, ¿verdad?, pestañear ambas partes y simplemente
por ahí nada más toca la soldadura, que se haga la fundición, que se enfríe y listo, vámonos. Aquí paso los cables. Observen que le puse un cable rojo delgadito de 28, de calibre 28 a lo que sería tanto el positivo como el negativo para no perderme. Y esos cables los corté casi que al haz, ¿verdad? O al ras de lo que sería el conector o el pin magnético. Ahora, lo complicado viene aquí, que es soldar esos dos cables al mismo positivo del LED y al negativo del pin magnético. Estos pines tienen dos patitas, entonces el del LED lo conecté a una patita negativa y el del, digamos, de los LED que van para los cañoncitos lo conecté a la otra patita. Pero el pin positivo sí es solo uno. Lo que pasa es que el pin es bastante grande, por ende ahí me la jugué haciendo la soldadura para con esto. Pero aquí lo paso a cámara rápida y observen el espacio que tengo para hacer esa soldadura. ¿Y por qué lo hago así y no de otra forma? Como les dije antes, la cavidad dentro del brazo es muy delgada, por ende no tengo lugar para esconder los cables. Si yo hago los cables más largos, qué sé yo, 1 centímetro más largos, cuando vaya a meter el pin para adentro y ya meter los cables, entonces ahí ya tengo un problema. Y el problema es que los cables se van a enrollar y me van a generar, digamos, una especie de contrafuerza. Y eso puede hacer que el LED se quiebre. Aquí ya estoy seguro de que todo quedó bien soldado y procedo a meter el pin magnético con un poquito de fuerza, ¿verdad? Y también ponerle un poquito de cianocrilato si fuera necesario. Bueno, gente, ya tenemos por ahí listo, ¿verdad? Lo que sería el brazo con los LED puestos. Ha sido mucha complicación y lo complicado está en haber soldado esto por acá bien justo, ¿verdad? Y básicamente es por la necesidad de que no hay espacio adentro para cuando uno empuja, ¿verdad? Lo que sería el pin, que los cables como enrollados, entonces hay que hacerlo lo más pegado posible. Y observen que funciona de maravilla, ¿verdad? Los LED del brazo y los de los cañoncitos de arriba, ¿verdad? Entonces, excelente. Por acá el resultado. Quizá pude haberlo cortado un poquito más largo para que quedara más metido, pero en su momento no pude hacerlo, pero voy a ver si le pongo un pedacito para alargar esto. Pero la verdad es que quedó muy bien como se ve, y logramos lo que yo quería, que también iluminara esto para que diera como ese efecto más, digamos, como más creíble, ¿verdad? Que de verdad fuera la luz de llenos digamos, de la potencia del brazo y demás. Con respecto a esto, dado que si ilumina el brazo, ok, muy bonito, pero si no ilumina esto que está por acá, se ve como, ¿verdad? Como ahí término medio, una iluminación buena, pero no tal vez tanto anis, y ya con esto ya queda mejor. Ahora bien, tengo que alargar un poquito el LED, voy a ver si soldo una puntita más, para que se ilumine toda esta parte, ¿verdad? Para que quede, ya está iluminada, pero para que quede mejor iluminada, que ya como pueden ver queda bastante bien. Claramente cuando ya le pongamos el negro en las partes donde va, ¿verdad? Cuando ya lo pintemos se va a resaltar muchísimo más, ¿verdad? Porque va a salir la luz por pequeñas franjitas, no va a salir por todos lados así, entonces se va a ver más vistoso, se va a ver más bonito. Y lo otro, ¿verdad? Es que ya tenemos la conexión magnética y observen que funciona a las mil maravillas. Ahora bien, gente, vamos con el otro brazo. En lo personal este es el más sencillo, aunque abro comillas, meter el LED no es tan sencillo, dado que es un solo LED y el brazo tiene una curvatura en la parte del codo, ¿verdad? Entonces ahí está la parte complicada, pero ayudándonos con un cablecito y demás ya podemos pasarlo. Nada del otro mundo, más o menos lo que hemos hecho en otros proyectos. Sí me aseguré de hacer o de ponerle un LED bastante más largo para que a la hora de cortar el sobrante no me dé problemas. Recordemos que estos LED que estamos utilizando, como lo hemos visto en otros videos, son LED cup, ¿verdad? O filamento LED, pero que tienen las pistas de un solo lado. Los que tienen el polo positivo a un lado y el polo negativo al otro no nos sirven, puesto que no podemos cortarlos. Esto sí, lo podemos cortar y no pasa absolutamente nada independientemente de donde los cortemos. Y aquí ya hacemos las últimas pruebas, ¿verdad? Para verificar de que todo esté bien y ya ahora sí comenzar a armar todo lo que sería la parte del torso, que eso ya es otra conexión, ¿verdad? Extra, que también tenemos que tener cuidado, pero no es tan difícil. Aquí lo que vamos a hacer es pegar a los pines magnéticos receptores, ¿verdad? Un par de cablecitos, pasarlos por el torso y ahora sí alinearlos con el brazo. Aquí yo recomiendo alinearlos
con la conexión hecha para verificar que cuando lo metamos, ¿verdad? Que quede bien puesto. Una vez veo que la alineación es buena, simplemente le voy a poner un par de gotitas de cianocrilato o de la gotita, como le llamen ustedes, Super Bonder, a lo que sería el pin receptor, y ahí trato de que entre lo más bien para que no se embarre, ¿verdad? En el modelo y que no vaya a ser que el cianocrilato me agarre el brazo y se quede todo eso pegado ahí durísimo. Entonces trato de hacerlo con el mayor cuidado posible, y ahí, como pueden observar, una vez que se pasa el tiempo de espera, ¿verdad? Ya queda bien alineado todo y el brazo conecta lo más bien. Entonces puedo quitarlo y ponerlo y todo excelente. Ahora bien, para la parte baja del torso voy a poner unos receptores para los pines macho que puse en la parte del pantalón. ¿Y por qué hago esto así? Porque, como ustedes sabrán, todavía falta pintar esto. Entonces, si yo no hago que la figura sea desarmable y paso el cable directo desde el zapato hasta arriba, va a ser una bronca para pintar. Entonces yo, como no me quiero complicar tanto, a pesar de que esto es una complicación, sonreí por la cabezota que asomo, pero es que necesitaba ver, y no siempre es tan fácil, digamos, hacer una buena grabación. Entonces ya ahí pongo los receptores, ¿verdad? Hembra para los pines que vienen por el pantalón, o mejor dicho, desde el zapato, y que pasan arriba. Vean la cavidad que queda arriba, la hice bastante gruesa para que estos cables ahí sí puedan enrollarse cuando los conecto y uno el torso con el pantalón, ¿verdad? Ahí sí pueden enrollarse y no hay ningún problema, porque aquí tengo bastante espacio. No pasaba lo mismo en la parte del brazo, ¿verdad? Que tuve que dejar todo eso muy fino, pegado, para que digamos, no estorbaran los cables porque no había espacio. Entonces aquí ya procedemos a hacer, ¿verdad? Meter un poco el zapato con el cable y hacer la conexión de positivo con positivo, negativo con negativo. Recordemos que los LED tienen polaridad, y si los conectamos al revés, obviamente no encienden. Entonces aquí, como pueden ver, haciendo esta conexión, ya yo me aseguro que una vez que pinte todo, puedo armar y desarmar esto si fuera necesario. Y como siempre les digo, estas piezas yo las pienso, ¿verdad? O las tengo en mente siempre como una probabilidad de que en algún momento se vaya a dañar alguna de esas o a quebrar y tengamos que reponerla. Es más fácil reponer una sola parte del muñeco que reponer todo el muñeco, porque dejamos todos los cables pegados. Entonces dentro de todas las ideas, todo esto está contemplado y demás. Aquí lo que vamos a hacer ya para finalizar en la base va a ser poner unos pulsadores de simplemente apagado y prendido, como lo son las luces de casa, ¿verdad? Apagar y prender. Ponemos dos pulsadores. Uno va a ir en el cable negativo de lo que sería la alimentación para los brazos de llenos, y el otro va a ir igual en el cable negativo para lo que sería la alimentación de los poderes de la base, ¿verdad? Esa es la idea inicial. Entonces así podemos apagar y prender la base por separado de los brazos. Recordemos que los LED de los brazos son 3 voltios. Estamos alimentando con 5 voltios. Por ende, les recuerdo que hay que poner a cada LED, hay que ponerle una resistencia aproximada de 12 a 22 ohms, dependiendo de la cantidad de luminiscencia que ustedes quieran. A menos ohms, más luminiscencia, ¿verdad? Y demás. Y esto ya lo hemos visto y lo hemos hablado en otros videos. Hay un video específico hablando de esto, ¿verdad? De cómo alimentar LED de 3 voltios con 5 voltios para que no se quemen, dado que ustedes los pueden conectar y van a encender, pero la vida útil de esos LED va a ser menos de la mitad. Entonces no se los recomiendo. Y lo otro es que además de todo se calientan muchísimo, y esto obviamente nos puede dañar la soldadura, ¿verdad? Que al calentarse demasiado la soldadura por ahí se vea afectada y se desconecte y se dañe. Entonces aquí hacemos las cosas de la mejor forma, tal vez no con lo más pro que podamos hacerlo, porque hacemos esto de forma empírica, ¿verdad? Es decir, los modelos, recordemos, no están hechos para iluminar, si nosotros le metemos iluminación ahí con las herramientas que tenemos y con las ideas que se nos van ocurriendo dentro de nuestra cabecita. Entonces ponemos todo esto en práctica y así llevamos estas figuras a un nivel un poco más allá, ¿verdad? De lo que tal vez solo la pintura ya nos puede dar. Y aquí ya hacemos las conexiones finales, hacemos las pruebas finales. Observen que ya todo ilumina bien. El mismo problema con la base, ¿verdad? Que no se puede sincronizar las luces, pero en lo personal me gustó así, entonces sí lo dejé. Y esto lo hablamos en el primer video de esta figura de llenos. Y vamos terminando por aquí, gente. Muchas gracias por verse todo el videito. Cualquier consulta en los comentarios, ahí les ayudaré con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo y último video ya con la pintura. Pura vida, gente. Chao.